En primera plana, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de unas elecciones muy inciertas. Los italianos votan el próximo 4 de marzo con nueva ley electoral, con un panorama político muy fragmentado y con Silvio Berlusconi que vuelve al ruedo político. Y para descifrar el tablero político siempre tan complicado italiano, tenemos en nuestros estudios a Luisa Corradini, que es periodista italo-argentina, corresponsal del diario argentino La Nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. También tenemos a Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia, que acaba de aterrizar a la plaza parisina desde Roma, donde ha trabajado durante 8 años. Bienvenido. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y también tenemos a Paolo Levi, que es el corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA aquí en París. Muchísimas gracias. Buenos días. Hoy las elecciones en Italia a debate en primera plana. Bueno, y vamos a repasar primero, antes de empezar a analizar algunas portadas de los diarios. Por ejemplo, el diario italiano La Repubblica asegura en su edición del 22 de febrero ninguna mayoría posible, el movimiento 5 estrellas encabeza y el Partido Democrático sigue bajando. Il Manifesto publica en portada una foto de los líderes de la alianza de la derecha, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini y Giorgia Meloni, y titula Disparando indiscriminadamente, en referencia al discurso alarmista que están utilizando en esta campaña con la xenofobia, la invasión de inmigrantes o ese discurso anti-Bruselas. También hemos querido rescatar un artículo del New York Times que data ya de enero y que titula El retorno de Berlusconi otra vez, en esta ocasión como il nonno de Italia, el abuelo de Italia. Bueno, estamos a muy pocos días de los comicios ya, ¿y qué dicen las encuestas? Pues parece que ningún bloque conseguiría el 40% necesario para formar gobierno. La coalición conservadora con Forza Italia a la cabeza conseguiría el 36% de las intenciones de voto, el antisistema Movimiento 5 Estrellas alrededor del 27% y el oficialista centroizquierda el 22%. Puede pasar de todo. Luisa Corradini, ¿estamos ante las elecciones más abiertas de la historia de Italia? Sin ninguna duda, pero yo para hablar de los detalles voy a dejar a mis colegas que vienen directamente de Italia en estos momentos. Lo que me gustaría, porque mi trabajo es cubrir el resto de Europa, además, es recordar que el episodio italiano es el último de todos los que hemos estado viviendo en Europa en estos últimos meses. El terror que tuvimos al principio en Holanda por la posibilidad de que la extrema derecha antieuropea llegara al poder, después se repitió en Francia, después se repitió de alguna manera en Austria, aunque en Austria finalmente el gobierno terminó haciendo una coalición con la extrema derecha, y ahora otra vez Europa Occidental está mirando qué es lo que va a pasar con el populismo y con la extrema derecha. Es un drama porque es un fantasma que el continente no termina de sacarse de encima, a pesar de que económicamente los resultados de Europa Occidental, sobre todo, son muy interesantes. Los italianos, de todas maneras, tienen, creo que mis colegas lo van a confirmar, costumbre de provocarse estos terrores de último momento. Veremos lo que pasa. Yo, de todas maneras, tengo confianza de que vaya a suceder lo mismo que sucedió en Francia con el Frente Nacional y en Holanda. No me parece que el movimiento populista 5 estrellas vaya a llegar al poder, pero lo veremos en el curso de esta emisión. Eusebio Val, elecciones más abiertas de la historia y muchos indecisos, aparte de que las encuestas no dan un claro vencedor. Hay, dicen, 10 millones de indecisos de los 50 millones de electores. Bueno, yo creo que esto es habitual, ¿no? No son cifras diferentes de otros comicios en Europa o en la misma Italia,
Pero claro, esta vez es verdad que es una situación distinta, no hay liderazgos claros. Yo creo que esto es el problema de Italia en los últimos años, ¿no? Que desde el año 2011, que cayó Berlusconi, ha habido una serie de líderes políticos que no pasaron por las urnas, que les faltaba legitimidad democrática y política. ¿No? Primero Mario Monti como un líder excepcional para un periodo breve, después Letta, después Renzi sin pasar por las urnas, después Gentiloni. Estamos en esta dinámica y ahora en estas elecciones lo mismo, ¿no? Berlusconi, habéis dicho el abuelo de Italia, pero no, él no puede ser primer ministro. Porque está inhabilitado. Exacto, el líder del Movimiento 5 Estrellas es un personaje muy joven, sin ninguna experiencia fuera de la política. Es decir, falta esas figuras claras que puedan dirigir el país. Por eso hay quizás esta incertidumbre aún más acusada esta vez. Y que preocupa mucho en Europa, como decía Preocupa, Luisa, pero yo ¿no? creo que tampoco hay que dramatizar, porque los italianos tienen esa capacidad, esa flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, y no creo que haya que tener un miedo excesivo, porque las posiciones no son tan rígidas como en otros países y al final se encuentra una manera de salir adelante. Esto es una virtud italiana, la capacidad para salir adelante. Pero bueno, a estas alturas no sabemos ni quién podría ser el primer ministro, ¿no? Porque el bloque que tiene más posibilidades, lo hemos visto con las encuestas, es el bloque conservador. Silvio Berlusconi no puede ser primer ministro porque está inhabilitado hasta el 2019. En ese caso, Paolo, ¿podría ser su aliado de la Liga Norte, Matteo Salvini, el que pueda ser primer ministro? Creo que a él le gustaría, pero creo que no está nada claro, ¿no? Claro, Matteo Salvini lo ha dicho, quiere ser primer ministro, pero esto todavía sería una tragedia por el país, porque un primer ministro con este discurso anti-europeo, xenófobo, no es aceptable, no solo para Europa, pero también para compactar el país en un momento tan delicado como ahora, porque ahora tenemos los primeros resultados positivos, hay un desarrollo, estamos en una fase de transición, de recesión, y ahora el país está empezando a repartir, y por esto no es posible tener a Matteo Salvini como primer ministro. Por esto hay la posibilidad que van a ser un poquito como en Alemania, una suerte de grande coalición, como un cordón sanitario para tener los extremos por un lado y hacer como un gobierno de derecha, pero con elementos de la izquierda. Puede ser también que este primer ministro que tenemos ahora, Paolo Gentiloni, sería confirmado. Que es del Partido Democrático. Que es del Partido Democrático. Una otra opción puede ser Antonio Tajani, que actualmente es el presidente del Parlamento Europeo, que podría ser una figura más consensual. Más consensual. Que recordemos que es de Forza Italia, del partido de Berlusconi. Sí, y también con los partners europeos, en particular Francia, Alemania y España, sería una figura rasicurante y en cualquier caso. Y bueno, pero Salvini, primer ministro al Palazzo Chigi, me parece fantasía. Aunque él lo quiera, ¿no? Sí, imposible. A pesar de eso, su discurso ha calado, ¿no? En esta campaña. Decías que la economía va mejor, pero en esta campaña se ha hablado mucho de inmigración, o sea, se ha lepenizado, digamos, como indicaba Luisa un poco antes, los temas de campaña. Se ha hablado mucho de ese, el Bruselas nos roba, o Bruselas no hace nada, o llegan inmigrantes, nos quitan el trabajo. O sea, incluso ha habido momentos de mucha tensión contra los migrantes, ¿no? Porque Italia recibe directamente a migrantes a través del Mediterráneo, una situación con mucha presión, ¿no? que sufre Italia. Ha calado bastante ese discurso, y eso a pesar de que, Paolo lo decía, tal vez la economía va un poquito mejor, ¿no? En realidad, el problema es el mismo problema de Europa, es el miedo.
Es decir, los pueblos europeos tienen miedo al desplazamiento, miedo a verse sumergidos por la inmigración, miedo a la pérdida de identidad, sobre todo eso. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras culturas milenarias, con todos estos millones de inmigrantes que vienen a invadirnos? Y hay otro problema más también que explica ese euroescepticismo que tienen los europeos cada vez más pronunciado, que es el miedo a ese Estado supranacional que decide por ellos. Pero las elecciones italianas son fundamentales en este momento, precisamente por eso, porque hay líderes europeos, por primera vez después de toda la etapa de la crisis, que quieren reformar Europa, que quieren terminar con la austeridad, que quieren ir a una mayor integración. Italia es un motor fundamental, junto con Alemania, con Francia, con Holanda. Quería hablar, antes de terminar esta primera parte, del Movimiento 5 Estrellas, su jovencísimo candidato Luigi Di Maio, que tiene 31 años. ¿Tienen opciones? Porque a nivel de, si lo miramos por partidos políticos, es el principal partido ahora mismo en Italia, con el 27% de la intención de voto. Para hacer una comparación, Forza Italia tendría el 16%, el de Silvio Berlusconi. Muy brevemente, antes de terminar esta parte. Sí, pero ahí tenemos que tener en cuenta el sistema electoral, ¿no? Y puede ser, seguramente será el primer partido, pero en el bloque conservador, si se suma Forza Italia más la Liga Norte más Fratelli d'Italia, que es el partido más de derechas, sacarían más diputados, ¿no? Por lo tanto, es la posibilidad que ha apuntado Pablo de que hubiera una gran coalición para precisamente evitar la llegada al poder del Movimiento 5 Estrellas. Una gran coalición entre Forza Italia, no con la Lega, Forza Italia y el Partido Democrático. Eso es en fin, la teoría que ha venido circulando en Italia el último año. Y Berlusconi lo ha dicho incluso claramente a veces, ¿no? Que esa posibilidad tendría que explorarse y que sería la alternativa para evitar lo que él considera una catástrofe para Italia y una incertidumbre total con un gobierno de los 5 estrellas. Sí, no es tan sorprendente porque en los últimos 5 años Italia ha tenido exactamente un gobierno, esta vez de centro-izquierda, pero con ministros de Berlusconi, como el ministro del Interior y del Interno. Y ahora puede ser que vamos a trovar una solución opuesta con la gran parte de los ministros del gobierno de la derecha, pero con elementos también de izquierda. Pero con la misma fórmula, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24, pero continuamos hablando de las elecciones italianas en Radio Francia Internacional.